En medio del desierto abrasador de la antigua Persia, justo donde el sol se refleja en los muros dorados de Persépolis como si quisiera incendiar el cielo entero, existe una verdad que nadie se atreve a pronunciar. Todo ese esplendor, ese lujo, ese poder grandioso, no es más que una fina capa de piel que cubre un cuerpo que ya ha comenzado a descomponerse. El imperio persa, aparentemente firme como la roca, está pudriéndose desde dentro. Y lo trágico es que el que cava la fosa donde será enterrada su gloria no es el enemigo, no son los griegos, sino el mismo rey sentado en el trono, Jerjes, el hombre que una vez hizo temblar a toda Europa. Si crees que su derrota ante los griegos es la historia más grande de su vida, el viaje de hoy te mostrará un rincón aún más oscuro, un rincón que no aparece en las crónicas oficiales. Sigue la otra cara de la historia para descubrir los fragmentos ocultos detrás del telón del pasado, donde la verdad no es tan brillante como lo que nos enseñaron. Persépolis, la capital sagrada, el orgullo de los grandes reyes de Persia aún se alza, como un espejismo tallado en oro y mármol en medio del inmenso desierto. Desde lejos, la ciudad aparece como una corona gigantesca clavada en la tierra, con interminables escalinatas, columnas altísimas y relieves que parecen no tener fin. Cada amanecer, antes de que el sol rompa completamente la noche, los primeros rayos suelen tocar la punta de las columnas. Desde allí resbalan, dibujando líneas de luz sobre las piedras, iluminando los relieves de embajadas que traen tributo desde Egipto, India, Babilonia, Lidia. Jarras de oro, corceles, carros, alfombras exquisitas, todo parece moverse bajo esa luz vibrante. Las cúpulas doradas de templos y palacios devuelven el brillo, haciendo que toda la ciudad parezca envuelta en un resplandor ardiente. Desde arriba, Persépolis se ve como el centro del mundo, hacia el que convergen todos los caminos y ante el cual todos los pueblos deben inclinarse. Pero si permaneces en silencio el tiempo suficiente en esos fríos corredores de piedra, te darás cuenta de que algo no está bien. Esa luz no es cálida. No es la luz de un imperio en auge. Es fría, afilada, delgada como una hoja recién afilada sobre la piedra. Los inocentes rayos que, vistos desde lejos, parecen suaves, al caer sobre Persépolis se transforman en una mirada inquisidora de un dios que examina, que espera el momento adecuado para juzgar a los mortales. Porque Persépolis ya no es el corazón palpitante del imperio. Es solo un cadáver perfumado, embellecido para ocultar su descomposición. La gloria sigue en los muros, en las estatuas, en los rituales, pero en el corazón de las personas ya se ha borrado. Los funcionarios caminan por el palacio con pasos cautelosos. Quienes antes levantaban la cabeza al leer los decretos reales, ahora guardan silencio. Sus túnicas siguen siendo largas y hermosas, bordadas con hilo de oro, pero el susurro de las telas suena como el murmullo de la preocupación. Nadie se atreve a hablar en voz alta. Nadie se atreve a reír fuerte. Los saludos se han vuelto sonidos vacíos, mera etiqueta sin alma. Los esclavos inclinan la cabeza tan profundamente que parecen querer pegar la frente al suelo. No porque la ley lo exija, eso siempre ha sido así, sino porque ahora están realmente aterrados. Temen la mirada de los guardias. Temant el humor cambiante de l'Osenuco. Y, más que nada, temen el silencio pesado que cubre todo el palacio. Como si una sola mirada fuera de lugar bastara para que su nombre desapareciera para siempre durante la noche. Los pasillos, antes llenos de embajadas, ahora están extrañamente vacíos. Los pasos resuenan como ecos dentro de una tumba. Lo que una vez fue símbolo del alcance del imperio hacia los 4 rincones del mundo, ahora parece el camino hacia el centro de un tumor oscuro que crece silenciosamente. Nadie lo dice. Ningún documento lo registra. Pero todos, desde el barrendero hasta el general en la puerta, sienten que una sombra está descendiendo sobre Persépolis. Y lo más terrible, no viene de afuera. Comienza en el hombre más poderoso del reino. La herida de Grecia y el regreso de un rey quebrado. El día en que Jerjes regresó a Persépolis, todas las ceremonias se realizaron según el protocolo. Tambor, gond, incienso espeso. Los nobles se alinearon, túnicas largas rozando el suelo. Se inclinaron cuando la carroza dorada del rey entró. Los gritos de Rey de Reyes, Señor de las 4 direcciones, retumbaron con fuerza, como si el imperio siguiera intacto. Pero si observaras entre la multitud, verías la inquietud en sus ojos. Miraban a Jerjes y notaban que ya no era el mismo. No era el hombre que, en el apogeo del poder, ordenó construir un puente sobre el Helesponto, reunió cientos de miles de soldados, miles de barcos, decidido a devorar a la pequeña Grecia. No era el soberbio que creía que el destino le había entregado el mundo.
Jerjes bajó de la carroza con un aire pesado. No por la edad o la enfermedad, sino por algo invisible, la vergüenza. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora estaban apagados, como cubiertos por cenizas. Su mirada dispersa, como si todavía estuviera atrapado en el mar de Salamina, viendo su flota arder. Nadie mencionaba esas derrotas frente a él, pero flotaban sobre Persépólis, como una nube negra que se niega a disiparse. Salamina. No solo consumió la flota persa, consumió el orgullo de Jerjes. Luego, Platea. Esa batalla no solo le arrebató la victoria, le arrebató la ilusión de ser el elegido para conquistar Occidente. En vez de regresar coronado por laureles, volvió acompañado por fantasmas. No era un guerrero victorioso, era un hombre huyendo de un sueño roto. Lo cruel es que Persépólis, construida para celebrar la gloria real, ya no era suficientemente grande para contener su ego herido. Cada muro, cada relieve, cada escalón le recordaba sin descanso: fracasaste. Para él, la ciudad ya no era su reino, sino un espejo gigantesco. Todo reflejaba su derrota. Las columnas, antes símbolo de pueblos sometidos, ahora parecían miles de guerreros griegos burlándose de él. Los pasos en el harén sonaban como remos golpeando el agua en Salamina. El reflejo dorado de las cúpulas se agitaba como el fuego de sus barcos ardiendo. De noche, solo, sin música, sin banquetes, el silencio parecía sólido. Pero en su cabeza, los gritos, las olas, las risas imaginarias del enemigo no cesaban. De ese tormento, Jerjes empezó a cambiar, hacia algo mucho más oscuro: la corrupción y el lugar donde intentó reafirmar su poder. En lugar de volver al gobierno, fortalecer el imperio, reorganizar fuerzas, Jerjes no hizo nada de eso. Dejó de asistir a las audiencias. Los ministros esperaban en el salón, antorchas encendidas, todo listo, menos el rey. Su majestad está enfermo. Su majestad descansa. Hoy no habrá audiencia. Al principio fue ocasional, luego, frecuente, finalmente, tan común que nadie se atrevió a preguntar. Jerjes se retiró al lugar donde casi nadie podía seguirlo: el harén. El harén, concebido como un refugio de paz tras la guerra, se deformó. Para Jerjes se convirtió en el único campo de batalla donde creía tener control absoluto. No había generales que debatieran con él. No había enemigos valientes. No había batallas que pudiera perder. Solo quedaban mujeres, poder y un deseo sin fondo. Y así el harén empezó a transformarse de manera peligrosa. Ya no era un espacio suave de perfumes y arpas. Se volvió un laberinto de poder distorsionado. Las mujeres nuevas llegaban cada vez más. No como símbolo de prosperidad, sino como números en su juego de dominio. Cada rostro era una prueba de que aún podía mandar, elegir, descartar. Las risas suaves desaparecieron. Fueron reemplazadas por susurros sospechosos, respiraciones temerosas, llantos ahogados en almohadas. Los guardias aumentaron. Sus pasos pesados hacían que el lugar pareciera una prisión. El aroma de aceites y perfumes se mezclaba con el olor metálico de las armas. Las concubinas competían. Detrás de cada sonrisa había un puñal oculto. Una mirada podía ser señal de conspiración. Los eunucos descubrieron su nuevo poder. Se volvieron intermediarios, traficantes de secretos, rumores, favores, conspiraciones. Venno. Susurros. Todo circulaba como parásitos en la oscuridad. En el centro de todo, Jerjes, sentado en una sala enorme, muros cubiertos de tapices, suelos alfombrados donde los pasos no suenan, espejos de bronce por todas partes, reflejándolo en versiones deformadas. Cuando una concubina era llamada, todas las demás observaban, no solo para ver cuánto duraría su favor, sino qué destino le esperaba después. Jerjes lo miraba todo con una mezcla de control y vacío. Intentaba exprimir de ese lugar alguna sensación de victoria. Pero cuanto más lo hacía, más evidente era que el verdadero poder, el que sostenía al imperio, se le escapaba como arena. Un rey puede ordenar ejecuciones en el harén, pero no puede ordenar que vuelva su propio valor. Por fuera, Persépólis seguía brillando. Los rituales seguían. Los banquetes contaban hazañas embellecidas. Los embajadores seguían llegando. Pero dentro, las piedras empezaban a resquebrajarse. No en los muros, sino en los corazones. En la frustración de los nobles apartados. En el desprecio de los generales que veían a un rey sin fuego. En la profunda reverencia de los esclavos,
como si se inclinaran ante una sombra. Y una vez que ves esas grietas, ¿sabes qué? La caída ya está escrita. La única pregunta es, ¿quién empujará primero a Persépolis y a Jerjes hacia el abismo? ¿Y cuán terrible será el precio que el imperio deberá pagar por la oscuridad del harén? Si Persépolis era el corazón agrietado del imperio, entonces el harén de Jerjes era el lugar donde el último latido estaba siendo estrangulado por una mano invisible, fría, pesada y que nunca soltaba. Aquel harén no era el paraíso que ningún poeta hubiera cantado. No era un jardín de flores brillantes donde las risas y los pañuelos de seda revoloteaban como mariposas. Eso solo era un espejismo, un velo tendido para cubrir una verdad aterradora. Debajo de todo ese esplendor había una cárcel dorada, donde cada alma era despojada de su identidad y recompuesta en fragmentos que encajaran con el único deseo del que gobernaba. Cada puerta, cada aroma, cada paso existía con un propósito: hacer que todos los que vivían allí olvidaran que alguna vez habían sido seres humanos. Desde el primer paso dentro del harén, se sentía que algo estaba mal. No era un silencio normal, sino un silencio intencional. Un silencio para no despertar algo, o para que cierta furia no estallara. Las paredes estaban revestidas de mármol frío, las alfombras persas eran suaves como nubes, pero al tocarlas se tenía la sensación de estar tocando la piel de una bestia gigantesca dormida, que podría moverse al menor ruido. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado ordenado, perfecto hasta el punto de resultar aterrador. Como si ese lugar no hubiera sido construido por manos humanas, sino por una inteligencia fría y calculadora que quisiera apagar cualquier chispa de resistencia. Las mujeres allí no vivían, eran guardadas. Guardadas como se guardan las porcelanas finas. Se las cuida, pero también se está listo para tirarlas si aparece la más mínima grieta. Cada rostro llevaba una capa de maquillaje ligera como neblina, para ocultar el miedo que se hundía en el fondo de los ojos. Cada sonrisa se curvaba en el ángulo exacto, ni más ni menos, como si hubiera sido trazada con un compás por observadores invisibles. En el harén, la sonrisa no era señal de alegría, sino de supervivencia, una delgada línea de luz en una noche espesa, esperando que los dioses no se fijaran demasiado en ella. Y en la intersección de todos los pasillos, donde todos los secretos fluían, estaban aquellos que no tenían sombra, los eunucos. No caminaban con pasos, sino con el susurro de las alfombras, no miraban solo con los ojos, sino con el instinto frío de quienes han sido vaciados de toda emoción humana. Si las concubinas eran pájaros en una jaula de oro, los eunucos eran los guardianes de la jaula, cerraduras vivas que se movían. Día tras día, recorrían los pasillos curvos como un laberinto serpenteante, llevando consigo el olor del ungüento, el metal del llavero de bronce y el aroma del silencio, ese perfume extraño que solo exhalan quienes están demasiado cerca del poder. Bajo el reinado de Jerjes, su papel ya no era servir. Ya no eran intermediarios. Ya no eran porteros. Se convirtieron en carceleros en una prisión que nadie se atrevía a llamar por su nombre. Eran el mecanismo de funcionamiento, los engranajes perfectamente engrasados que mantenían el harén en marcha según la voluntad del rey. Un ceño fruncido suyo podía obligar a una concubina a arrodillarse toda la noche. Una sonrisa tenue bastaba para que otra recibiera un cuenco extra de sopa. Un asentimiento podía traer una gloria frágil. Una negativa podía convertir una vida en un fantasma condenado al olvido. No necesitaban armas. Su poder era el miedo, el arma más afilada del mundo. Pero lo que los hacía más temibles no era el poder que tenían, sino el hecho de que ya no pertenecían al mundo humano. Sin familia, sin camino de regreso, sin futuro, sin recuerdos lo bastante fuertes como para retenerlos. Y cuando una persona ya no tiene nada que perder, se convierte en el instrumento perfecto para las órdenes más crueles. No sienten remordimientos. No dudan. Existen por Jerjes, y solo por Jerjes. Y Jerjes tampoco seguía siendo el mismo. Tras las derrotas aplastantes de Salamina y Platea, no solo resultaron heridos sus ambiciones como rey, fue toda su estructura mental la que se quebró. El orgullo desmesurado de Jerjes había sido destrozado, pero él no encontraba en sí mismo la capacidad de aceptarlo. En lugar de enfrentar la verdad, que había perdido, que también era solo un hombre, Jerjes eligió el camino contrario. Cubrió el fracaso con una idea deformada: él no podía perder porque no era humano. A partir de ahí, en la mente de Jerjes empezó a germinar un pensamiento peligroso. Él era un dios. No un dios simbólico, no un dios de ceremonias, sino un dios real, para quien todas las leyes humanas eran una broma. Si el dios quería algo, eso existía porque lo deseaba. Si el dios ordenaba, todo debía inclinarse.
Y si el dios se enfurecía, el mundo debía temblar. Que una persona normal crea que es un dios ya es un desastre. Pero cuando quien se cree dios tiene en sus manos todo el poder del imperio persa, un ejército colosal, una enorme burocracia, un harén inmenso, las consecuencias superan con creces una tragedia individual. Se convierte en una sentencia de muerte para todos los que no son lo bastante fuertes como para escapar de sus brazos. Y entre ellos, las más trágicas eran las princesas, los niños que llevaban su sangre. En la historia de Persia, una princesa era considerada un tesoro, no solo de una familia, sino de todo el imperio. Eran educadas para convertirse en vínculos políticos entre la corte y las grandes familias. Pero bajo Jerjes, todo eso cambió. Él no las miraba con ojos de padre, ni con ojos de estratega. Para él, eran las criaturas más perfectas, nacidas de su sangre divina. Y cuando alguien que se cree Dios ve a otro como su creación, ese otro deja de ser una persona. Se convierte en objeto, propiedad. Parte de una colección prohibida que Jerjes construía para alimentar su ilusión de poder absoluto. Los eunucos comprendieron esto, y emprendieron una tarea que nunca sería registrada en ningún documento: criar a las princesas bajo un régimen especial, completamente separadas del mundo. Sin risas de niñas, sin ruido, sin carreras y juegos. Todo sonido en aquella zona era reducido al mínimo, como si esas jóvenes vivieran dentro de una burbuja, para no romper aquello que el rey estaba cultivando. Las princesas crecían en un silencio absoluto. No sabían nada del mundo más allá del harén. No sabían qué cultivaban los campesinos. No sabían cómo hablaban los guardias. No sabían cuán espléndida había sido Persépolis. No sabían que el mundo exterior algún día podría pertenecerles. Se les enseñaba a hablar bajito, caminar en silencio, respirar de forma regular. Las envolvían en seda, comían los platos más puros, bebían agua filtrada con carbón y plata, pero todo eso no era por su salud, sino para mantenerlas perfectas. Y lo más cruel de todo, nunca se les permitió decir no. No a la lección, no a las reglas, no al molde, no al destino. Porque no eran personas, eran flores. La flor más hermosa, la flor que debía florecer en el momento justo, de la forma justa, según el deseo de Jerjes. Cada día, los eunucos revisaban su postura, cómo se paraban, cómo bajaban la mirada, cómo cerraban los ojos, cómo sonreían con dulzura pero sin alegría. No se les permitía tener emociones reales, solo se les permitía mostrar las expresiones adecuadas a la flor ideal. Una joven que lloraba, era encerrada. Una que reía fuera de medida, era apartada. Una que mostraba miedo, recibía una mirada tan fría que la piel se le helaba. No podían tocar a nadie. No podían abrazar. No podían preguntar, ¿por qué? No podían decir me duele. No podían mostrar su miedo. Lo realmente terrible no era lo que tenían que soportar, sino lo que les era arrebatado, el derecho a existir como seres humanos. Y todo se ocultaba bajo un concepto hermoso: preservar la sangre sagrada. Las princesas no sabían que, fuera de esos muros, la gente creía que estaban preparándolas para ser reinas de tierras lejanas. Nadie del pueblo sabía que aquellas flores no crecían para abandonar Persépolis, sino para ser retenidas allí para siempre, como estatuas vivientes, hermosas, silenciosas, eternamente sin libertad. Y entonces, al llegar el ritual de madurez, todo alcanzaba el nivel más escalofriante. Ese ritual no era una fiesta. No era la celebración de la mujer que crece. Era solo un nombre bonito para un programa de moldeamiento psicológico extremo, diseñado para convertir a una persona en un objeto perfecto. En ese ritual, las princesas eran conducidas por pasillos largos sin ventanas, donde la luz no era natural, sino procedente de lámparas de aceite vacilantes. Las llevaban a habitaciones donde el perfume era tan dulce que mareaba, no para agradar, sino para confundirlas, para hacerles perder la noción del tiempo y del espacio. Se sentaban durante horas frente a grandes espejos de bronce, donde su rostro se deformaba bajo un reflejo amarillento, obligándolas a aceptar la imagen que el harén quería, un rostro sin emociones, bello de una manera inhumana. Cada día, se les enseñaba a callar ante todo, a sonreír cuando no querían sonreír, a permanecer quietas cuando el corazón les golpeaba el pecho de miedo, a mirar al suelo cuando su alma quería gritar. Todo eso iba aplastando, poco a poco, la parte humana de ellas, hasta dejar solo la imagen que Jerjes deseaba, una perfección fabricada, no nacida. Y lo más cruel era que nadie escuchaba su no. No porque no se les permitiera decirlo,
sino porque ya no sabían cómo decirlo. En aquellas habitaciones cerradas, ningún llanto salía al exterior. Ninguna lágrima tenía testigos. Ninguna resistencia quedaba registrada. Callaban tanto que, a veces, ellas mismas ya no estaban seguras de seguir existiendo. Ese silencio era tan denso que parecía tangible, como un pañuelo de seda negra alrededor de sus cuellos, apretando un poco más cada día. Y lo más aterrador era, no sabían lo que les esperaba al otro lado. Solo sentían, por instinto, que detrás de la última puerta del harén no había libertad, ni amor, ni futuro, sino un abismo sin nombre. En el harén, había miedos tan hondos que incluso el viento, al pasar, sonaba como el susurro de quienes han guardado silencio demasiado tiempo. Vivir es peor que morir. El harén de Persépolis nunca había estado tan silencioso. No era el silencio de la paz, del viento rozando suavemente el palmar, del agua corriendo en los estanques de mármol. No, era el silencio de una tumba aún abierta, donde hasta el más mínimo sonido parecía enterrado bajo tierra. En ese silencio, todos los ruidos eran robados. Los pasos eran tragados por los largos pasillos. Hasta un suspiro suave sonaba como un pecado. El aire era tan denso que podía oprimir el pecho de cualquiera que se atreviera a entrar allí. Los muros de mármol seguían lisos, las cortinas de seda seguían cayendo suaves, los corredores seguían curvándose como arroyos de plata, pero todo eso no era más que el maquillaje de un cadáver. Detrás de ello estaba la descomposición que todo el imperio intentaba ocultar. Los que vivían en el palacio lo sentían. El miedo se había filtrado en las paredes, en el aire, en cada veta de piedra, en cada rayo de sol del atardecer. Se deslizaba por las alfombras tejidas a mano, se metía por las rendijas de las puertas, se pegaba al aliento de los sirvientes. Vivía en la mirada de las princesas, ojos sin infancia, sin esperanza, solo con una oscuridad redonda como un lago cubierto de hielo. Aquellas princesas crecían como flores a las que no se les permitía florecer, encerradas en habitaciones cuyas ventanas estaban cubiertas con telas gruesas, donde la luz del sol llegaba solo como una promesa lejana y lujosa. Comían en silencio, escuchaban en silencio, reían en silencio. Habían aprendido a hablar con palabras sin sonido, con miradas que evitaban encontrarse, con inclinaciones de cabeza que intentaban hacerlas más pequeñas, como si temieran que hasta su propio aliento pudiera molestar al poder que dormía bajo las alfombras persas. Nadie escuchaba sus voces, no porque no se les permitiera hablar, sino porque ya no les quedaba voz para emitir. Su dolor no eran gritos, era la ausencia total de cualquier sonido. Eran almas encerradas en una jaula de cristal perfecta, hasta el punto de que cuando pasaban, ni siquiera la llama de la lámpara osaba temblar, ni el viento atreverse a soplar. Su existencia era tan ligera que parecía que un solo soplo fuerte bastaría para hacerlas desaparecer. Ese dolor, aunque no tenía sonido, sí tenía forma más nítida que cualquier lamento. Era la silueta de una joven de pie frente a un espejo de bronce, mirando su propio rostro sin reconocerlo, porque en los ojos reflejados ya no quedaba un yo, ni identidad, ni vida. Solo la imagen de una flor cortada del tallo, mantenida fresca en agua fría, no para vivir, sino para estar hermosa en el momento preciso, hermosa según el deseo de otro. Era la forma de una mano temblorosa abriendo apenas una cortina, dejando que un hilo finísimo de luz cayera sobre una piel pálida. Y luego esa misma mano se retiraba como si se hubiera quemado no por el brillo del sol, sino por la memoria, por recordar que no tenía permitido mirar el mundo demasiado tiempo. La luz no era para ellas. Ese mundo más allá del harén no era para ellas. Era la forma de pequeños pasos yendo y viniendo sobre un trozo de alfombra tan corto que las fibras se habían desgastado, dejando un surco visible. Caminaban allí, día tras día, como si su destino fuera solo un círculo cerrado, del que jamás podrían salir. Las princesas no lloraban, no porque fueran fuertes, sino porque ya no recordaban cómo sonaba el llanto. Cuando un ser humano es sumergido en el silencio durante el tiempo suficiente, hasta las cosas más normales se vuelven extrañas. El dolor deja de ser una punzada aguda y se transforma en una capa de hielo sobre el alma, congelándola poco a poco. Las lágrimas se secan antes de salir del corazón, no por orgullo, sino porque el sufrimiento se ha vuelto tan cotidiano que ya no conmueve a nadie. Nadie se atrevía a preguntar por qué bajaban la cabeza. Nadie se atrevía a preguntar por qué hablaban en susurros. Nadie se atrevía a preguntar por qué sus ojos siempre caían al suelo. Porque los que se atrevían a preguntar, desaparecían. En el harén de Jerjes, el miedo no necesitaba palabras. Una concubina anciana murmuraba sobre la injusticia, desaparecía en la noche.
Un joven eunuco miraba demasiado tiempo hacia la puerta prohibida, nadie volvía a verlo. Un sirviente se atrevía a preguntar por las princesas, solo quedaban sus sandalias abandonadas en el suelo de piedra. Sin cadáver, sin sangre, sin gritos. Solo un silencio absoluto, tan perfecto que sonaba como la mano de un dios cerrando la puerta del destino. Y justamente por ese silencio tan absoluto, las historias del interior del harén se convirtieron en rumores que se extendieron por todo Persia y luego cruzaron el mar, llegando hasta las tierras griegas. Heródoto, el hombre que más amaba contar historias en el mundo antiguo, llegó a oír algunos susurros sobre el harén de Jerjes. Pero incluso el que se atrevió a escribir sobre monstruos y batallas brutales, solo se atrevió a dejar una sola línea en sus manuscritos, con una letra más pequeña de lo normal. Hay flores en Persépolis. Florissant. Pero nunca abandonan el palacio. No se atrevió a escribir más. No por falta de información, sino porque no se atrevía a creer que lo que había oído pudiera ser real. En medio de aquel mundo podrido, había dos personas en el borde de la historia, Artabanus y Aspamitres. Eran dos velas en la oscuridad. No brillaban con fuerza, pero eran tercas, se negaban a apagarse. Artabanus, comandante de la Guardia Real, era el símbolo del viejo honor. Había combatido bajo Darío el Grande, había visto Persia extenderse como un sol que nunca se ponía. Creía en los reyes. Creía en el orden. Creía en cosas sólidas como la piedra. Pero ahora, cuando miraba a Jerjes, ya no veía a un rey. Veía un cadáver revestido de poder, un alma triturada por el mundo que se había transformado en sombra para ocultar su propia debilidad. Cada vez que entraba a verlo, un escalofrío le recorría la espalda. No era miedo a la muerte, había convivido con ella toda su vida. Era el miedo a mirar esos ojos sin humanidad. Jerjes no miraba a los demás como personas. Los miraba como objetos, como piezas de un tablero, como fragmentos del imperio que podía reorganizar a su antojo. Artabanus había oído rumores sobre las princesas. Pero cuando, por casualidad, las vio una vez, solo una, su mirada cambió para siempre. No vio niñas. No vio sangre real. Vio figura estrangulada, alma convertida en estatua viva. En sus ojos, Artabanus vio el reflejo de Persia. Hermosa, pero muriéndose lentamente. Sabía que, si nadie se alzaba, el imperio se desharía como una estatua de mármol erosionada por la lluvia. Aspamitres, en cambio, no tenía la fuerza de Artabanus. No tenía honor, ni poder. Solo un corazón cansado atado a un papel del que no podía escapar. Sus manos sujetaban el llavero del harén y esas llaves pesaban más que el hierro. Pesaban como la culpa, como la complicidad forzada, como todo lo que sus ojos se habían visto obligados a contemplar. Aspamitres nunca había querido ser el guardián de los secretos del rey. Pero la oscuridad no ofrece elección. Él presenciaba el sufrimiento de las princesas no a través de golpes, sino de gestos, de miradas, de pasos pesados como si estuvieran encadenadas al destino. Esas imágenes lo perseguían cada noche, haciéndolo despertar sobresaltado, seguro de que alguien estaba de pie junto a su cama susurrando su nombre. Aspamitres empezó a temblar cada vez que tocaba sus llaves. Temía el sonido del metal chocando. Temía el clic de las cerraduras. Temía sus propias manos. A veces se sentaba solo en un rincón oscuro, mirando sus palmas y sintiendo que había algo pegado allí, no sangre, sino la mancha de un silencio prolongado demasiado tiempo. Tenía miedo de Jerjes. Pero lo que más lo aterrorizaba era darse cuenta de que se estaba acostumbrando a esa oscuridad, como si se estuviera convirtiendo en parte del harén, parte de ese miedo invisible. En las noches calladas, escuchaba el viento colándose por las rendijas de las puertas, trayendo un sonido parecido a un susurro débil. Hasta que, más de una vez, creyó que eran las almas de las princesas, almas que nunca habían vivido por completo, llamándolo desde el otro lado de la oscuridad. Aspamitres entendió que si seguía inmóvil, moriría de la peor manera. Muriendo en vida, muriendo como un hombre desgastado hasta quedar vacío. Y entonces llegó esa noche, la noche que jamás fue registrada en los libros. Esa noche, Artabanus se quedó solo en la gran sala de Apadana, observando cómo la luz temblorosa de las lámparas de aceite proyectaba la sombra de Jerjes sobre los muros de piedra. Su sombra se alargaba como una grieta, deformada, llena de colmillos y garras. No era la sombra de un hombre, no era la sombra de un rey. Era la sombra de una entidad hecha de oscuridad. Cuando Jerjes se movía, esa sombra arrastraba detrás de sí cientos de almas sin nombre, princesas invisibles, concubinas olvidadas, respiraciones estranguladas antes de escapar. Parecía que esas almas se aferraban a su sombra, intentando tirar de él hacia el abismo con ellas. Y Artabanus supo,
Esa sombra ya no pertenecía a un ser humano. Era la sombra de una locura hecha carne. En el otro extremo del palacio, en un corredor tan oscuro como la noche, Aspamitres estaba solo, con la mano apoyada en el llavero. Las manos le temblaban. Cerró los ojos. Su respiración era fina como un hilo. El leve sonido del metal chocando apenas se oía, pero para él, sonó como una campana de muerte. Esos dos hombres, sin hablarse, sin verse, sin ponerse de acuerdo, comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Si nadie se levantaba, Persia se derrumbaría. Si nadie rompía ese silencio, hasta la historia sería devorada por la oscuridad. Entre las columnas de piedra de Apadana, atravesadas por el viento nocturno, Artabanus escuchó algo. No eran pasos. No eran guardias. No eran dioses. Era la voz de la historia susurrando. Ha llegado el momento. Y esa noche, solo quedaba una persona con el valor de enfrentarse a la oscuridad. Se encontraron en un momento que no debería haber existido jamás, en medio de Persépolis, justo en el vientre de la bestia de piedra que exhalaba incienso y poder. Aquella noche, el viento soplaba débilmente entre las enormes columnas del salón de Apadana, trayendo consigo una sensación de inquietud difícil de nombrar. La llama de las lámparas de aceite temblaba, aferrándose al aire espeso como si también tuviera que luchar para seguir existiendo. Artabanus esperaba en una sala lateral, donde solo había una lámpara mortecina y una alfombra vieja, desgastada en los bordes. El hombre que antaño había comandado las tropas de élite de Persia ahora parecía un peñasco envejecido, erosionado por el tiempo y por los pecados de otros. Sus ojos, que una vez fueron tan afilados como una lanza en el campo de batalla, ahora estaban hundidos y pesados. Pero en medio de todo ese cansancio, aún quedaba una chispa, el último destello de honor que no podía abandonar. La puerta de madera se movió apenas. No se abrió de golpe, sino como con dudas, como si ella misma estuviera decidiendo si debía dejar que esa noche sucediera o no. Luego se abrió lo suficiente para dejar pasar una figura, Aspamitres. Cerró la puerta detrás de sí, con la espalda ligeramente encorvada, como si llevara sobre los hombros todo el peso del palacio. En ese instante, los dos hombres se miraron largo rato. No eran amigos. No pertenecían a la misma clase. No compartían las mismas armas. Uno estaba acostumbrado a sostener la espada, el otro, las llaves. Pero compartían algo, la sensación de estar viviendo dentro de una pesadilla llamada Jerjes. Aspamitres habló primero, pero no le salió la voz de inmediato. Tuvo que respirar hondo para que cada palabra no temblara al salir de su boca. «Vos me llamaste», dijo, con un tono tan bajo que parecía disolverse en el aire. «Creo que sé por qué». Artabanus no respondió enseguida. Miró a Aspamitres como evaluando si ese era realmente el último movimiento que el destino ponía en sus manos. Luego habló, despacio, como si cada palabra se grabara en piedra. No fui yo quien te llamó. Fue la historia la que nos convocó aquí». Aspamitres se sobresaltó levemente. Él estaba acostumbrado a recibir órdenes cortas y frías del rey, no frases tan pesadas. Historia. Esa palabra nunca había significado nada para él. Solo conocía puertas, pasillos, pasos y noches en vela. Pero esa noche, por primera vez, sintió ese nombre caer sobre él como un peso. Artabanus se acercó, su voz más baja, pero más afilada. «Tú eres el único que sabe en qué se ha convertido realmente», dijo. «Yo solo veo la sombra. Tú vives dentro de ella». Aspamitres sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. «Yo no vivo en ella», respondió. «Me está devorando. Cada día, un poco más. Niñas que no saben que son prisioneras. Ojos que no saben mirar hacia afuera. Almas sin nombre. Yo soy el que abre y cierra la puerta que las lleva a ese silencio. Oigo sus pasos, y luego no los vuelvo a oír». Alzó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, pero profundos. «Dicen que el rey es la sombra de los dioses sobre la tierra. Pero lo que yo he visto no es un dios. He visto otra cosa. Algo que no debería existir». El silencio cayó entre ambos. Artabanus comprendió que aquello no era solo el encuentro entre un comandante y un eunuco. Era el encuentro de dos testigos. Testigos de un crimen que nadie más se atrevía a nombrar. «Entonces, ¿qué ves en el futuro, Aspamitres?», preguntó Artabanus. «Si todo sigue así». Aspamitres no tuvo que pensarlo. «Veo un imperio sin alma», dijo. «Veo una Persépolis resplandeciente por fuera, pero hueca por dentro, como una tumba. Veo que nuestra historia será contada por nuestros enemigos, y que todos se preguntarán,
¿Por qué nadie lo detuvo? Tragó saliva, apretando instintivamente el llavero escondido en la manga. Y veo que moriremos como cobardes, susurró Aspamitres. No por miedo al enemigo, sino por miedo al hombre al que llamamos rey. Artabanus est le miro durant l'argorato. Luego levantó la mano, como si estuviera dándose una orden a sí mismo para decir lo que llevaba noches sin poder callar. Entonces, dijo, no moriremos como cobardes. No cayó ningún rayo del cielo. No hubo juramentos solemnes. Solo dos hombres, de pie en una habitación oscura, admitiendo que el monstruo había llegado al punto en que debía ser abatido. No por odio personal, no por ansias de poder, sino para trazar de nuevo una frontera, la frontera entre lo humano y aquello que se hacía pasar por rey. Tú lo sabes mejor que nadie, dijo Artabanus, muy despacio. Su dormitorio, sus horarios, el relevo de los guardias, cómo duerme, cómo cree que está a salvo. Yo tengo hombres, tengo hierro, pero solo tú conoces el camino. Aspamitres cerró los ojos un instante, como si el simple hecho de pensarlo ya fuese un pecado. Luego los abrió, más sereno. Él confía en mí, dijo. Cree que nadie se atreverá a tocarlo en su dormitorio. Es el único lugar donde piensa que no necesita desconfiar. Para él, el poder es el muro más grueso. Cuando se acuesta, duerme convencido de que todo el mundo vela su sueño. Esta noche, continúa Aspamitres, cada palabra como un corte, le mostraremos que este mundo está agotado de velar por él. Al terminar, sacó de su ropa un pequeño objeto envuelto en tela. Lo abrió, y un brillo frío de metal relampagueó, una daga corta, sin adornos ni grabados, solo una punta aguda y acero delgado. No era un arma de campo de batalla, era un arma hecha para lugares sin testigos. No debemos dejar que alcance a hablar, dijo Artabanus, grave. No debemos dejar que grite. Un solo grito suyo, y no habrá segunda oportunidad. Debe morir como ha vivido estos últimos años, en la oscuridad, en silencio, sin que nadie se atreva a preguntar por qué. Aspamitres asintió. Él lo entendía mejor que nadie. Una puerta puede abrirse al cielo o al infierno, según quien esté del otro lado. Aquella noche, Persépolis se hundió en un tipo especial de oscuridad, una oscuridad no solo del cielo, sino de una decisión a punto de cumplirse. Sobre las cúpulas, el viento agitaba las banderas, sin fuerza para extenderlas, solo lo suficiente para hacerlas temblar, como si hasta la seda tuviera miedo de esa noche. En el harén, las luces se atenuaron al mínimo. Los pasillos parecían infinitos. Los pasos de los guardias sonaban rítmicos, pero espaciados. Nadie habría imaginado que, entre esos pasos familiares, se mezclaban otros que estaban a punto de cambiar el destino del imperio. Aspamitres iba delante. Conocía cada tramo de muro, cada esquina, cada puerta. Esa noche, todo estaba igual que siempre, pero para él, de repente, todo parecía más nítido. Cada losa del suelo, cada grieta en la pared, cada lámpara colgante, se grababan en sus ojos como si fuese la última vez que las vería. Artabanus avanzaba detrás, con pasos pesados, pero firmes. No llevaba armadura, ni capa de comandante. Solo era un hombre con una daga escondida en la manga y un pasado lleno de batallas que él había creído librar por la gloria del imperio. Nunca imaginó que la batalla más importante de su vida tendría lugar en el dormitorio del rey. Al acercarse a la zona prohibida, Aspamitres levantó la mano para indicar que se detuviera. Él se adelantó, intercambió unas palabras cortas con los guardias, con voz grave y natural, como cualquier otra noche. No sospecharon nada. Aspamitres era una sombra más de aquellos pasillos. Parte de la rutina. Un nombre que nadie preguntaba, un rostro que todos conocían. ¿El rey ya duerme?, preguntó. Sí, mi señor, respondió uno de los guardias. Ordenó que nadie lo despertara, a menos que el cielo se derrumbe. Aspamitres sonrió ligeramente. Una sonrisa que el guardia jamás recordaría. Los dioses nos han dado una noche tranquila, dijo. Solo aseguraos de mantener los ojos abiertos. Se volvió, haciendo una seña a Artabanus. Los guardias solo vieron la silueta de alguien cubierto con una túnica oscura que desaparecía detrás de Aspamitres. Pensaron que sería otro eunuco, o algún sirviente llamado a esas horas. No sabían que, bajo esa tela oscura, caminaba una mano que había blandido la espada en decenas de campañas. La puerta del dormitorio de Jerjes apareció ante ellos, una puerta de madera gruesa, tallada con figuras de dioses y guerreros. Para la mayoría, era el símbolo del poder absoluto. Para Aspamitres,
Era la entrada al corazón de la oscuridad. Puso la mano sobre la puerta. Ya no le temblaba. En ese momento lo veía todo claro. O moriría el resto de su vida consumido por la impotencia, o moriría por atreverse a hacer lo más correcto que jamás había hecho. Ambas cosas tenían el mismo precio. Pero solo una le permitiría mirarse de frente al pasar ante un espejo. Abrió la cerradura. Sonó el crujir de la madera. La puerta se abrió, como una boca silenciosa recibiendo a sus últimos visitantes. Dentro, el dormitorio de Jerjes estaba completamente en calma. El incienso flotaba aún en el aire, mezclado con el olor de las telas, del aceite perfumado y de algo más pesado, el olor de una autosuficiencia prolongada demasiado tiempo. La gran cama ocupaba el centro, rodeada por cortinas. La sombra de un cuerpo se distinguía detrás, inmóvil, como si el mundo entero hubiera sido creado para sostener su sueño. Aspamitres se hizo a un lado, dejando paso a Artabanus. Era el momento de que la espada del guerrero hablara en nombre de todas las almas que no pudieron hacerlo. Artabanus avanzó. Cada paso suyo pisaba los años en los que había servido a ese reinado. Pisaba victorias, derrotas, las veces que creyó que el rey era el pilar del imperio. Ahora, debía cortar de raíz ese pilar podrido. Levantó suavemente la cortina. Jerjes estaba allí. No con la postura de un guerrero, sino de alguien que había olvidado lo que significaba vivir en peligro. Su rostro estaba relajado, sin la arrogancia habitual, con la expresión vacía de quien se cree intocable. En la luz tenue de la lámpara, no parecía un rey, ni un dios, ni un demonio. Parecía un hombre que se había perdido demasiado lejos de sí mismo y no sabía cómo volver. Por un brevísimo instante, en la mente de Artabanus aparecieron imágenes de la Persia de Darío, de las marchas, de los soldados que habían muerto creyendo que protegían algo digno. Susurró, no para Jerjes, sino para sí mismo, y quizá para las almas que estaban mirando. Perdóname. Pero esta muerte es la sentencia que tú mismo firmaste. Sin permitirse un solo latido de duda, actuó. Rápido. Preciso. Sin gritos. Sin palabras finales. La sombra de Jerjes se agitó apenas una vez y quedó inmóvil. La llama de la lámpara cercana osciló bruscamente y luego se calmó, como si nada hubiera pasado. Jerjes, el hombre que hizo temblar a Grecia, que ordenó azotar el mar, que creyó ser un dios, no murió en el campo de batalla, ni entre aclamaciones, ni frente al enemigo. Murió en su cama, en el lugar donde se creía más seguro, rodeado de cortinas caras y de imágenes de dioses talladas en el techo. Murió en el mismo lodazal de culpa y soberbia que él mismo había creado. Artabanus retrocedió. Aspamitres se quedó inmóvil un momento, como sin poder creer lo que acababa de suceder. Luego se acercó, corrió las cortinas y cubrió por completo el rostro sin vida. No debemos dejar que lo vean así, susurró Aspamitres. Es el rey. Debe morir como un rey, al menos ante los ojos del mundo. Artabanus asintió. Sabía que, desde aquel instante, no serían solo regicidas. Serían guardianes del secreto de su propio crimen, un crimen que la historia solo escucharía como un eco lejano. Salieron de la habitación como fantasmas. La puerta se cerró a sus espaldas, despacio, con firmeza. El sonido de la cerradura pareció el cierre de un ataúd. A la mañana siguiente, Persépolis despertó con un terremoto. La noticia corrió tan rápido como el fuego en la hierba seca. El gran rey Jerjes había muerto. Algunos lloraron. Otros fingieron llorar. Los funcionarios se miraban entre sí con ojos difíciles de leer. En el ejército, el miedo se mezclaba con la esperanza. Nadie sabía qué traería el futuro, solo que una era había terminado. La corte anunció la causa. El rey había muerto en su sueño, llamado por los dioses. Hablaron de una muerte serena, de un alma retornando a Ahura Mazda, de una dinastía que continuaba, de un orden que se mantenía. Nadie mencionó una daga. Nadie habló de una noche de viento helado. Nadie habló de dos sombras saliendo del dormitorio antes del amanecer. Aspamitres no estuvo en la ceremonia oficial. Permaneció lejos, en un rincón oculto, observando cómo Persépolis lloraba a alguien que él sabía que llevaba muerto mucho tiempo en el corazón de las almas que había aprisionado. Artabanus se mantuvo en las filas de los dignatarios, el rostro impenetrable, la mirada fija, sin permitir que nadie leyera lo que había detrás de sus ojos. La historia, como siempre, no recogió toda la verdad desnuda. Solo anotó lo que los hombres se atrevieron a contar. Sobre la muerte de Jerjes, los historiadores griegos dejaron unas líneas breves. Se dice que Jerjes fue asesinado por los suyos. Rumor, esa palabra era el velo que cubría la verdadera noche.
Pero en otra nota, menos conocida, alguien, quizás un discípulo de Heródoto, quizás alguien que solo oyó la historia a través de varias bocas, escribió una frase mínima, fácil de pasar por alto. Se cuenta que Jerjes no murió por mano del enemigo, sino por la misma oscuridad que él hizo caer sobre quienes más cerca tenía. Y sobre el harén de Persépolis, el relato se fue transformando en leyenda. Por las noches, alrededor del fuego, en tierras lejanas, la gente murmuraba que existieron flores que nunca abandonaron el palacio. Nadie recordaba sus nombres. Nadie les erigió estatuas. Nadie talló sus rostros en piedra. Pero fueron precisamente esas almas anónimas las que empujaron a dos hombres, un viejo guerrero y un eunuco agotado, hacia la decisión más terrible de sus vidas. Persia siguió existiendo después de la muerte de Jerjes. Otros reyes subieron al trono. Estallaron otras guerras. Y Persépolis sería finalmente incendiada por los que vendrían después. Pero en lo más profundo de la memoria de la historia, aún resuena un susurro muy débil. Que una noche, en un dormitorio magnífico, la historia firmó con su propia mano una sentencia en la oscuridad. Y esa sentencia no fue solo contra un hombre, sino contra una forma de poder, un poder convencido de que podía hacerlo todo, sin pagar jamás el precio. El resto, lo que realmente ocurrió, quienes callaron, quienes temblaron, quienes lloraron sin sonido, quedó enterrado bajo capas de piedra, de alfombras, de crónicas oficiales. Solo el viento lo recuerda. Solo las paredes frías de mármol, que escucharon los susurros de dos hombres en una habitación oscura la noche anterior. Y a veces, cuando alguien se detiene hoy entre las ruinas de Persépolis, entre columnas quebradas, si guarda silencio el tiempo suficiente, puede sentir que algo sigue vibrando en el viento. Ha llegado el momento. Si has llegado hasta el final de este viaje conmigo, recuerda que la historia no son solo páginas llenas de polvo, sino el latido de las almas olvidadas. Personas que vivieron, tuvieron miedo, amaron, traicionaron y eligieron morir en la oscuridad para salvar lo poco que quedaba. Y aún hay muchas historias así. Historias que nadie se atreve a contar. Verdad escondida entre líneas. Secretos que el tiempo ha sepultado bajo las piedras de Persépolis. Si quieres seguir explorando el lado oscuro de la historia, esas tragedias que jamás aparecen en los libros de texto, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjame un comentario diciéndome qué historia quieres escuchar después. Aquí, no solo contamos historia, excavamos en los silencios, en las sombras, en los susurros enterrados durante miles de años. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada sonido, cada relato, te llevará de regreso a otra época.